Sofía. Soy antropóloga cultural. Desde hace 30 años viajé por primera vez a Guatemala y he colaborado con muchas organizaciones comunitarias de base, campesinas y de conservación en Petén. Es como iba conociendo la problemática del campo. Antes mi trabajo era acompañar a las comunidades quechíes en lo que es defensa de territorio y el acaparamiento de tierras, lo que podíamos hacer, el despojo de tierras que se dio allá en Petén y en otras partes del área quechí. Yo soy catedrática en la Universidad de California en Davis, que es una universidad pública que sirve pues ahora ya una población que incluye muchos migrantes, hijos de migrantes de aquí, de México. Formo parte de un departamento de estudios de pueblos indígenas que nosotros tratamos no solamente pueblos indígenas de Estados Unidos, lo que ellos llaman nativos americanos, sino todo pueblo indígena de lo que podríamos decir Abya Yala, de Canadá hasta Chile, de tierras mapuche. O sea, de alguna forma están conectados todas las historias de los pueblos indígenas aquí en las Américas por una historia compartida de invasión, saqueo por europeos y el derivado de eso que todavía vemos en las corporaciones transnacionales. Mi especialidad ahora va un poco en eso, de quiénes son las compañías, que sea la minería o el petróleo o en este caso el de maíz transgénico, que están amenazando a los pueblos indígenas acá. Actualmente estoy trabajando en un libro sobre las luchas de los pueblos de Mesoamérica, tanto México que Guatemala, en contra de los transgénicos. Podríamos decir Mesoamérica versus Monsanto, aunque ahora Monsanto fue comprado por el Bayer. Pues ese estudio también es un poco personal para mí. Yo era de campo, o sea, acompañando comunidades en Petén, pero muchos años, 7 años viviendo en aldeas quechíes por Petén, donde mucho se utiliza pesticidas. Entonces, al regresar a Estados Unidos, justo antes de terminar mi tesis de doctorado, me caí con cáncer de linfoma, que es un cáncer del sistema inmunológico, o sea, de los nudos linfáticos. Logré sobrevivirlo con buenos médicos y muchas plantas medicinales. Estoy muy agradecida a los curanderos y comadrones de Petén que me enseñaron bastante sobre la medicina natural, que en el caso de cáncer, pues los médicos a veces no tienen remedio, entonces me acudí con las plantas. A sobrevivir eso, empecé a investigar por qué me había enfermado tan joven de un cáncer que normalmente salen en los ancianos, ¿no? Y ahí descubrí que había un vínculo muy cercano a las herbicidas, lo que es el Edonal o lo que llamamos el 2,4-D y el glifosato, que va formulando a veces Riva o Roundup, tiene diferentes marcas. Y en eso empecé una serie de investigaciones sobre pesticidas. Entonces en el 2014 hubo el gran levantamiento aquí en Guatemala en contra de la ley Monsanto. Yo estaba en ese momento en Estados Unidos con un recién nacido, no podía viajar para acá, pero me quedé admirada de que cómo entre agrónomos, gente de la ciudad y más que nada las autoridades ancestrales y las comunidades del altiplano, pues de todo el país, dijeron no a la ley Monsanto. Lo rechazaron y
ganaron la derogatoria de esta ley que iba criminalizando lo que es de guardar semillas propias de la familia. Con esta acción que realizaron los magistrados el día de hoy, es un golpe flagrante hacia los pueblos originarios de Guatemala. Es una falta de respeto, es una discriminación, es un rechazo hacia nosotros como pueblos originarios. Nos indignamos como la Corte se ha burlado de los pueblos. Hemos venido porque nosotros somos conscientes de que nosotros queremos mantener nuestros sagrados alimentos. Y es por eso nosotras hemos recorrido las comunidades, hemos venido por caminos planos, veredas, en contra de un organismo, en contra de un reglamento técnico de organismos modificados. Lamentablemente, por los intereses empresariales, nos quieren meter alimentos transgénicos contaminados, nos quieren exterminar. Ahora nos damos cuenta que a ellos no le interesan a los pueblos. Entonces vamos a estar luchando hasta el final. Como autoridades indígenas se están burlando de nosotros, están violando nuestros derechos. Como derechos de nuestros pueblos, no queremos más ley transgénica. No queremos más corrupción, no queremos que sigan los ricos, los de la Bayer, que son empresas grandes, transnacionales, que nos vienen a hacer daño con todos esos químicos que nos oponen y nos venden económicamente muy caros realmente, porque no nos lo dan también baratos, y nuestros pueblos no tienen esa cantidad de dinero para pagar también, porque realmente ese reglamento trae muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Tenemos que seguir luchando como pueblos para no permitir a que esté en vigencia ese reglamento que fue aprobado por el MINECO y el MAGA. Estuvimos muy claros el 28 de noviembre al decirles que lo que hicieron es inconstitucional por no haber consultado a los pueblos. La ley de los transgénicos es un atentado contra la vida de nosotros como pueblo indígena de Guatemala. El mundo sabe que nosotros vivimos del maíz y del frijol y de más semillas originarias. Si esto se va a modificar, eso va a ser un peligro en contra de nuestra vida. Y en Estados Unidos yo veo mi gente medio dormida, o sea que no, aunque tienen toda la libertad de manifestar, de protestar, están callados, viendo la televisión, no hacen nada. Entonces empecé a escribir un libro en ese momento, comparando, o sea, la muy pálida resistencia de los transgénicos en Estados Unidos, solo atreven a pedir etiquetas. Que a veces mienten en las etiquetas. Y aquí donde un pueblo, o sea, aunque sea Guatemala, un país pequeño, logró vencer una de las corporaciones transnacionales más poderosas en la planeta. Entonces, o sea, fue pues, bueno, muy admirable. Empecé a estudiar la cuestión de transgénicos. Pues en eso pues vinieron otras amenazas del reglamento técnico y después de todo lo que pasó en la Corte de Constitucionalidad, donde dieron luz verde ahora transgénicos por así, escondidos por aduanas con Honduras, donde ya donde es legalizado utilizar transgénicos, y con El Salvador, donde también hay una legalización. Entonces están obligando a Guatemala por medio del TLC con esos países centroamericanos, pero tal vez hay intereses gringos detrás de eso. Pues algo pasó en México, una maravilla. Otra vez, en conjunto de los científicos y las comunidades, los agrónomos de índole ecología, agroecología, y México dio una vuelta total en su política.
México durante 20 años pues han permitido licencias a experimentación y a veces producción comercial en lo que es la soya transgénica por Yucatán. Y eso a pesar de que en 2001, por casualidad, un estudiante de biología que estaba sacando sus tesis en las sierras de Oaxaca, donde le dicen que es la cuna de la domesticación de maíz, donde los antepasados, hace 10,000 años, experimentando con una grana teosinte que todavía existe en México y en Guatemala, y es importante para la diversidad de maíz, porque el teosinte sigue polinizando con el maíz. Pero con este grano iban cultivando, seleccionando durante miles de años para coproducir con el ser humano el maíz. Entonces, como se dice aquí, la gente es de maíz, como se dice en el Popol Vuh. Y es cierto, o sea, fue una co-creación con la naturaleza, haber pues domesticado el maíz a la planta que conocemos, ¿no? Que parece un ser humano, ¿no? Así un poco. Pues ahí en la sierra de Oaxaca, en 2001, encontraron en una comunidad a 20 kilómetros de la carretera, donde solo semillas criollas sembraban, de que había una contaminación transgénico. Y en ese momento México no había legalizado transgénicos, entonces fue una contaminación de no sabemos dónde. Tal vez ayuda alimentaria de que lo ha sembrado, o que migrantes trajeron semillas, o tal vez a propósito, no se sabe la fuente. Entonces eso brotó un escándalo tremendo en México, porque en México, igual como en Guatemala, el maíz es sagrado, ¿no? O sea, de los 3 tiempos, y tal vez en Estados Unidos solo comemos maíz como chucherías o muy de vez en cuando, pero para un pueblo que come 1 libra de maíz en promedio de día, pues los impactos en la salud van a ser diferentes aquí, que sea de residuos de glifosato o que sea del mismo maíz transgénico. Pues eso creó un escándalo, una polémica en México durante 20 años, que a veces permitían los transgénicos, otras veces no, pues así el debate iba. Pero con la administración del presidente López Obrador, en el año nuevo de 2021, él anunció un dictamen presidencial de 4 cosas: de prohibir el glifosato de una vez, porque ya hay estudios que muestran que es cancerígeno. Eso le dice ya a la Organización Mundial de Salud, de su Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, el IARC. Bueno, prohibir el glifosato primero. Segundo, prohibir el maíz transgénico por definitivo. Tercero, ya no importar maíz por medio del TLC de Estados Unidos, que es maíz transgénico. Es interesante, no dijo que no vamos a importar maíz, sino dijo no vamos a importar maíz transgénico. Entonces, igual como obligaron a los milperos de México a adaptarse al TLC, pues los granjeros de Estados Unidos pueden adaptarse a las demandas del mercado. Muy interesante como él lo planteó. Y por último, más allá del glifosato, porque no es solamente glifosato que nos está envenenando, sino muchos pesticidas que están prohibidos en Estados Unidos o en Europa, pero por un agujero de ley permiten a las transnacionales a exportar pesticidas prohibidos para uso en países ricos, pero lo pueden exportar a países pobres. Para mí, de ser sobreviviente de cáncer, de enterarme de eso, tengo que dedicarme el resto de mi vida para buscar una justicia de esta hipocresía. ¿Cómo pudo el AMLO,
lo que dicen el presidente López Obrador en México, hacer ese cambio tan dramático de política, bueno, fue basado en algunos estudios científicos que encontraron que por Yucatán que el glifosato estaba envenenando a las abejas de exportación de miel a Europa, pero también a unas abejas muy especiales que son endémicas, indígenas de ese lugar sin aguijón. Melipona se llama la especie. Entonces, liderado por una mujer indígena yucateca, organizaron las comunidades más meliponeras ahí en Yucatán, junto con dueños de hoteles, encargados de turismo, porque encontraron que el mismo glifosato estaba contaminando los cenotes sagrados ahí de Yucatán, que genera mucho turismo. Entonces ellos, con lo que era la organización durante muchos años en la capital, en el Distrito Federal, pues con una demanda colectiva de mexicanos, los científicos de la UNAM, junto con el CONACYT de México, publicaron un estudio, midieron en alimentos de la capital de México el porcentaje de contaminación de maíz, y en eso encontraron, le voy a dar el dato exacto, un impactante 82% de 367 muestras de alimentos tenían secuencias transgénicas, y las tortillas tenían una tasa de contaminación del 90%. Incluso las tortillas artesanales producidas con maíz criollo ahí en el mercado arrojaron un 18% de secuencias transgénicas. Y hasta la mitad de las chucherías que decía venían con etiquetas libres de transgénicos, la mitad salieron positivos. Entonces eso cayó como una bomba para el público mexicano, y dio, el sentimiento popular para apoyar a la ONU a hacer su dictamen. Volviendo a Guatemala, pues aquí hubo algunos estudios liderados por Ceiba y Amigos de las Américas, y tengo entendido Madre Selva, en el 2002, de la ayuda alimentaria. Y en eso, aunque estaba prohibido aquí en Guatemala, semillas transgénicos encontraron una alarmante contaminación en la ayuda alimentaria que venía de Estados Unidos. Inclusive variedades transgénicas, una secuencia que se llama Starlink, por una compañía Aventis que ya se vendió a otros, que era prohibido en Estados Unidos por provocar reacciones alérgicas. Entonces eso pues creó un escándalo, pero desde ahí, aquí en Guatemala no sabemos, no hay investigaciones públicas de que si hay contaminación o no. Vine a ese viaje para compartir ahora y consultar con las organizaciones que están trabajando el tema, si mis palabras son buenas o no, de siempre consultar. Es mi estilo como antropóloga de coproducir los estudios y de ver de qué se puede hacer ahora con una nueva amenaza que justo antes de venir salió publicado en una página del gobierno de Guatemala, que en una comisión en el Congreso de Agricultura, que están nuevamente planteando una ley, lo que ellos llaman de protección de obtenciones vegetales, pero lo que pues el público ya denominó Ley Monsanto. Entonces en eso pues estamos a ver qué va a pasar con esa ley.
hay dos diferentes tipos de transgénicos. Hay los que han sido modificados su ADN para ser resistentes a una herbicida. Monsanto fue el primero para comercializar esos, semillas resistentes a su patentado glifosato, pero formulado es Roundup en Estados Unidos, resistente a Roundup. Fue en un momento que lo inventaron, que iban a perder su patente, ya se iba terminando. Entonces eso de hacer pare con una semilla, pues ya abre un gran mercado. Ahorita el Roundup es el agroquímico más vendido en todo el mundo. Era de crear un mercado para un producto químico que ya se iba a ir perdiendo sus ganancias. Bueno, hay otras compañías que están tratando de combinar su semilla con su propia herbicida. En el caso de Dow Chemical, que ahora es Dow DuPont, las dos compañías se fusionaron. Ellos pues tienen una semilla que llaman Enlist, es una palabra como de ejército, que es combinado con el Edonal, que también sabemos que el Edonal, que es el 2,4-D, igual es cancerígeno. Esto ya es declarado a nivel de la Organización Mundial de Salud. Pero lo combinaron con una semilla de maíz, de soya, con algodón, es todo el paquete. Bueno, eso es una línea de transgénicos, lo que son resistentes a las herbicidas. La otra es lo que llaman el BT, o donde modifiquen los genes que toda la planta, que sea hoja, que sea raíz, que sea el maíz, produce una pequeña toxina para una plaga que se da en Europa, que se da en Estados Unidos, pero no se da aquí en Mesoamérica. Entonces en México, algunos de los agrónomos que no son así muy de resistir los transgénicos, pero dijeron, ¿para qué queremos eso? No tenemos esa plaga aquí. Entonces hasta los mismos agrónomos dijeron no a ese tipo porque no nos sirve. Y pues algunos piensan que tal vez esas, aunque sean bajas tasas de toxinas, que puede tener un impacto en las bacterias de los intestinos y alterar un poco de los sistemas del cuerpo. Se sospecha de que eso puede provocar alergias en los niños, alergias a comida, cosas así por el estilo. Tal vez no tanto cáncer, sino otros trastornos más sutiles en el cuerpo. Diría en las comunidades, miren, el glifosato hay por donde quiera. Si uno fumiga una planta de maíz, así echándole la herbicida en la planta y no se muere, ya es evidencia que probablemente es transgénico. Entonces sería de alertar, acudir a una de las organizaciones, miembros de RedSag, o que están trabajando el tema de soberanía alimentaria, decir en qué aldea, donde han observado ese maíz un poco raro, para ir, sumando un listado de donde en el país se sospecha de que hay ya siembra de semillas transgénicas. Por Petén me cuentan unos compañeros en México de que está entrando maíz transgénico. Ellos ya están actualmente sacando investigación en Tabasco, en lo que es frontera de Naranjo-Ceibo. Pues ahí pasa mucho maíz y está entrando en México y es maíz transgénico. Entonces, en alerta también a las comunidades especiales en Petén, donde más se cultiva el maíz, de estar observando y ver lo que vean.